Mi propio hijo me miró a los ojos y me dijo que usaría mi tarjeta para pagar una cena cara mientras yo cuidaba de su hijo. Esa frase aún resuena en mi cabeza todas las noches antes de dormir. Me llamo Zenaide Pacheco, tengo 68 años y durante mucho tiempo pensé que el amor de madre significaba aceptar cualquier cosa, incluso ser usada como un cajero automático ambulante y una niñera disponible 24 horas. Desde mi apartamento en Botafogo, en Río de Janeiro, donde ahora vivo con mi nieto Miguel, finalmente puedo contar esta historia sin que las lágrimas empañen mis gafas. Pero no siempre fue así. Durante años tragué en seco, bajé la cabeza y acepté ser el felpudo de mi propia familia. Ese jueves, Mauricio llegó del trabajo más temprano. Me pareció extraño porque rara vez aparecía antes de las 8. Estaba bien vestido con ese traje azul marino que le compré para su cumpleaños número 40. Apenas entró a casa, dijo, «Mamá, Patricia está celebrando su aniversario de noviazgo con su madre». Me confundí con la frase hasta entender que quería decir que iba a celebrar el aniversario de matrimonio y su suegra iría con él. «Qué bien, hijo», respondí con una sonrisa genuina, imaginando que había venido a invitarme. «Qué tonta fui». Mauricio puso las llaves del coche sobre la mesa de centro, esa que heredé de mi madre, y continuó, «Voy a salir con ellas y usar tu tarjeta para pagar la cuenta, y tú te quedas aquí cuidando de mi hijo». No fue una pregunta, fue una orden dicha con la naturalidad de quien pide abrir la ventana. Sentí mi cuerpo tensarse, como si cada músculo se estuviera preparando para una tormenta. Miguel, mi nieto de 7 años, estaba jugando en la habitación de al lado, ajeno a la humillación que su abuela acababa de sufrir. Respiré hondo. El aire parecía demasiado pesado para entrar en mis pulmones. Miré la foto en el estante donde una imagen mía con Antonio, mi difunto esposo, me recordaba tiempos en los que era respetada. ¿Qué diría él si viera a nuestro hijo tratándome así? Pensé que ya habían pasado 8 años desde que Antonio se fue. Un infarto fulminante se llevó al hombre que me protegía, que me hacía sentir importante. Desde entonces, Mauricio empezó a cambiar. Al principio eran pequeñas cosas, un préstamo aquí, un favor allá. Luego se convirtieron en exigencias, como si tuviera una deuda eterna con él solo por haberlo traído al mundo. En ese momento, mientras esperaba mi respuesta, como si hubiera alguna posibilidad de que yo dijera que no, reflexioné sobre mi vida. Trabajé como bibliotecaria municipal durante 35 años. Ahorré cada centavo que pude. Antonio y yo vivimos con simplicidad para asegurarnos de que Mauricio tuviera una buena educación, asistiera a buenas escuelas, todo para que tuviera un futuro mejor que el nuestro. Y ahora, a sus 42 años, ganando bien como gerente de banco, casado con Patricia, que también tenía su ingreso como decoradora, le parecía normal usar la tarjeta de su madre jubilada. «Claro, hijo», respondí con una voz que no parecía la mía. «¿Qué restaurante eligieron?» «Ese nuevo en Leblon, sabor carioca». Patricia dijo que es carísimo, pero que la comida vale cada centavo. Él se rió sin darse cuenta de la ironía de sus propias palabras. «Cada centavo mío», pensé. Miguel apareció en la sala cargando un dinosaurio de plástico. «Abuela, mira lo que hice». Le puse alas. La sonrisa de aquel niño era lo único que aún me mantenía conectada a algún tipo de alegría. «Qué lindo, mi amor», respondí tratando de alejar la amargura de mi voz para no contaminar su entusiasmo infantil. Mauricio desordenó el cabello de su hijo sin mucho interés y se dirigió hacia la puerta. «Ah, mamá». Se dio la vuelta como si hubiera olvidado un detalle. «Miguel necesita dormir temprano hoy porque tiene examen mañana y no le dejes comer muchas chucherías». Patricia dijo que está un poco gordito. Miré a mi nieto, un niño delgado casi raquítico, y sentí una ola de indignación. Siempre era así. Apenas prestaban atención al niño, pero siempre tenían alguna crítica o instrucción que dar. Como si yo, que cría un hijo sola después de quedarme viuda, no supiera cuidar de un niño. «No te preocupes». Fue todo lo que logré decir. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé parada en medio de la sala, sosteniendo el control remoto que ni siquiera recordaba haber tomado. Miguel tiró de mi blusa. «Abuela, ¿estás triste?» Los niños tienen ese don de ver más allá de las máscaras que usamos. Le sonreí. Una sonrisa verdadera esta vez. «No, mi amor. Solo estaba pensando».
Vamos a hacer un bocadillo rico. Después podemos jugar ese juego de mesa que te gusta. Mientras preparaba sándwiches en la cocina, mi celular vibró. Era una notificación de la aplicación del banco. Compra aprobada, 987,45. Restaurante sabor carioca. Casi dejo caer el plato. Casi $1000 en una cena. Era casi un tercio de mi pensión mensual. Fue en ese instante, con el celular aún vibrando en mi mano, que algo dentro de mí se rompió. No fue una ruptura ruidosa, con gritos y lágrimas. Fue un estallido silencioso, como cuando una rama ya no soporta más el peso de la nieve y finalmente cede. Guardé el celular de nuevo en el bolsillo y volví a la sala con los sándwiches. Miguel estaba concentrado en un dibujo en la televisión. Me senté a su lado, observando su perfil que tanto recordaba al de mi esposo. En ese momento tomé una decisión. Esa sería la última vez que Mauricio me trataría como un banco y una niñera de conveniencia. La última vez que bajaría la cabeza durante toda esa noche, mientras jugábamos, veíamos dibujos y finalmente ponía a Miguel a dormir, un plan comenzó a formarse en mi cabeza. No sería fácil. Habría consecuencias. La gente se enojaría. Pero a los 68 años, me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo preocupada por lo que los demás pensarían y poco tiempo cuidando de mi propio bienestar. Después de que Miguel se durmió, me senté a la mesa de la cocina con un cuaderno y un bolígrafo. Comencé a anotar cada ocasión en que Mauricio me había explotado financieramente. Cada vez que él y Patricia me habían dejado a Miguel sin previo aviso. Cada comentario despectivo, cada promesa incumplida. Cuando terminé, ya pasaba de la medianoche. Miré aquellas páginas llenas con la caligrafía temblorosa de quien tiene artritis en los dedos y sentí una mezcla de tristeza y determinación. La lista era demasiado larga. Nadie merecía ser tratado así, mucho menos por su propio hijo. Fui hasta el cuarto donde dormía Miguel y observé su respiración tranquila. Él merecía más que padres ausentes que lo criticaban a distancia. Yo merecía más que ser una conveniencia en la vida de mi hijo. Volví a la cocina, tomé mi celular y abrí la aplicación del banco. En pocos clics cambié la contraseña de mi tarjeta de crédito. Luego envié un mensaje a mi amiga Jurema. Necesito tu ayuda. ¿Puedo ir a tu casa mañana? No estaré sola. La respuesta llegó casi de inmediato, a pesar de la hora. Claro, Zenaide. Mi casa es tu casa. ¿Está todo bien? Aún no respondí, pero lo estará. Esa noche, acostada en mi cama, mirando al techo, pensé en cómo mi vida había llegado a ese punto. Como yo, que siempre fui respetada como profesional, como esposa, como amiga, había permitido ser tan menospreciada dentro de mi propia familia. La respuesta era compleja. Involucraba amor, culpa, miedo a la soledad y tantos otros sentimientos entrelazados en mi pecho. Pero una cosa estaba clara, aún tenía fuerza para cambiar mi historia. Y eso era exactamente lo que haría. Me desperté a la mañana siguiente con el sonido de mi celular. Era Mauricio. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces. En la cuarta atendí con la voz más neutra que pude. Mamá, ¿historia es esa de cambiar la contraseña de la tarjeta? Pasamos la mayor vergüenza anoche. No había preocupación en su voz, solo irritación, como si hubiera roto algún tipo de acuerdo no verbal entre nosotros. Me senté al borde de la cama, sintiendo una extraña sensación de calma. Era la calma que viene después de que se ha tomado una decisión difícil. Buenos días para ti también, Mauricio. Respondí pausadamente. La tarjeta es mía, la contraseña es mía. Creí que era mejor cambiarla después de ver casi $1000 gastados en una sola cena. El silencio del otro lado de la línea fue momentáneo, pronto sustituido por una avalancha de justificaciones. Mamá, era una cena especial. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos casados Patricia y yo? 7 años es una fecha importante. Además, siempre dijiste que harías cualquier cosa para verme feliz. Esa última frase dolió como una aguja en el corazón. Era verdad. Lo había dicho tantas veces. Cuando falleció Antonio, me prometí a mí misma que haría cualquier cosa para que mi hijo no sintiera el peso de la ausencia del padre. Cualquier cosa.
Palabras peligrosas cuando se dicen sin límites. Hijo, ganas más del doble de mi pensión, argumenté sorprendiendo a ambos con mi franqueza. ¿Por qué mi tarjeta tuvo que pagar esa cena? Otro silencio, más largo esta vez. Entonces la respuesta llegó con un tono diferente, casi infantil. Estamos pasando por un momento financiero difícil. Mamá, ¿sabes cómo son las cuotas de la casa nueva, el coche, las clases de inglés de Miguel, la nevera vacía? Completé. Recordando la última vez que fui a su apartamento en el condominio Vale das Palmeiras. Un lugar lujoso con piscina y gimnasio, pero cuya cocina estaba prácticamente desierta, excepto por algunos yogures y una botella de vino carísimo. ¿Qué tiene que ver eso, Mauricio? ¿O genuinamente confundida? Tiene que ver con que ustedes gastan casi $1000 en una cena, pero no tienen comida decente para Miguel en casa. Tiene que ver con que tienen dinero para ropa de marca, pero Miguel ha estado usando las mismas zapatillas rotas durante meses. Miguel apareció en la puerta de la habitación, frotándose los ojos somnolientos. Hice un gesto para que entrara y se sentara a mi lado. Subió a la cama y apoyó la cabeza en mi hombro, aún medio dormido. Estás exagerando como siempre, mamá. Mauricio respondió con desdén. Mira, no tengo tiempo para esto ahora. Voy a trabajar. Dejo a Miguel aquí. Hasta más tarde. Puede ser. Patricia tiene un cliente hoy y no. No puede ser. Lo interrumpí, sorprendiendo a ambos de nuevo. Ven a buscar a tu hijo antes de las 10. Tengo un compromiso. ¿Compromiso? ¿Tú? La incredulidad en su voz revelaba cuánto me veía como alguien sin vida propia, siempre disponible. ¿Qué tipo de compromiso? Respondí simplemente, hasta las 10, Mauricio. Colgué antes de que pudiera protestar más. Miguel me miraba con curiosidad. Abuela, ¿con quién hablabas? Con tu papá, mi amor. Pasé la mano por su cabello despeinado. Vendrá a buscarte en un rato. Mientras tanto, vamos a desayunar algo rico. Mientras preparaba huevos y tostadas, pensaba en la conversación con Mauricio. ¿Cómo llegamos a este punto? La explotación financiera comenzó tan sutilmente que ni me di cuenta. Primero fueron pequeños préstamos que nunca se devolvieron. Mamá, no tengo dinero para la gasolina. Mamá, olvidé mi billetera. ¿Puedes pagar el almuerzo? Luego vinieron los regalos caros que necesitaba darle a Patricia. Mamá, es nuestro aniversario de novios. Necesito comprar algo especial. Recordé el día en que Mauricio vino a pedirme que fuera fiadora del nuevo apartamento. Dudé sabiendo que sería un compromiso significativo para alguien con una pensión fija. Mamá, ¿no confías en mí después de todo lo que hemos pasado juntos? Y ahí fui yo a firmar los papeles, creyendo que ayudaba a mi único hijo a alcanzar sus sueños. 3 meses después, llegó la primera factura atrasada a mi nombre. 6 meses después, otras 2. Cuando confronté a Mauricio, la respuesta siempre fue la misma. Solo esta vez, mamá. El próximo mes habrá dinero. Miguel interrumpió mis pensamientos, señalando el huevo que comenzaba a freírse demasiado. Rápidamente salvé nuestro desayuno y nos sentamos a comer. Observé a mi nieto devorando la comida como si no hubiera visto un plato decente en días. Quizás no lo había hecho. Miguel, ¿desayunas todos los días en casa? Pregunté casualmente. Se encogió de hombros. A veces cuando hay comida, pero generalmente mamá y papá tienen prisa y me dejan en la escuela antes de que abra el comedor. Sentí un pinchazo en el pecho. ¿Cómo no me había dado cuenta de esto antes? O tal vez sí, preferí ignorar las señales para no crear conflictos. Después del desayuno, ayudé a Miguel a bañarse y vestirse. Mientras tanto, envié un mensaje a Jurema, confirmando nuestra visita a su casa en Niterói. Estaremos allí después del almuerzo. Llevaré algunas de mis cosas y las de Miguel. Su respuesta fue inmediata. Te estoy esperando, amiga. Ya arreglé la habitación de huéspedes. A las 9:55 sonó el timbre. Mauricio entró sin darme un beso como solía hacer antes. Sus ojos evitaron los míos, fijándose en Miguel, que jugaba en el sofá. Vamos, hijo, llamó con una falsa emoción.
Mamá te extraña, pero ella dijo que me quedaría con la abuela hasta después de la escuela. Miguel protestó confundido. Mauricio me lanzó una mirada irritada, como si estuviera manipulando al niño en su contra. Los planes cambian, campeón. Vamos. Mientras Miguel recogía sus juguetes, Mauricio se acercó a mí, bajando la voz. Mira sobre la tarjeta. Fue un malentendido. No era necesario haber cambiado la contraseña. No fue un malentendido, Mauricio. Fue una decisión. Mi decisión. Así como fue tu decisión, gastar mi dinero sin consultarme. Pasó la mano por su cabello, un gesto nervioso que hacía desde niño. ¿Todo bien? Todo bien. Perdona, pero necesito un préstamo para pagar unas cuentas. Solo 2.000. Te lo devuelvo el mes que viene, lo juro. Miré a mi hijo, ahora un hombre de 42 años, y vi algo que nunca había notado antes. No me respetaba, no como madre, no como persona, no como alguien que tenía sentimientos y necesidades propias. Era solo una fuente de recursos conveniente. No, Mauricio, no voy a prestarte más dinero. Su expresión cambió, endureciéndose. ¿Cómo así? No. ¿Desde cuándo me niegas algo? Desde hoy, respondí con calma. Desde que me di cuenta de que no es un préstamo cuando nunca se devuelve, es una explotación. Miguel volvió con su mochila, interrumpiendo lo que seguramente se convertiría en una discusión acalorada. Abracé a mi nieto con fuerza, sabiendo que pronto tomaría medidas que podrían separarnos temporalmente. Te amo, abuela, dijo con esa inocencia pura que solo tienen los niños. Yo también te amo, mi ángel, más de lo que imaginas. Mauricio prácticamente arrastró a Miguel hacia afuera sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, sentí una mezcla de alivio y aprensión. Había dado el primer paso hacia mi independencia, pero sabía que el camino sería duro. Esa tarde, mientras organizaba una pequeña maleta con lo esencial, comencé a hacer cálculos mentales de cuánto dinero me había prestado Mauricio en los últimos años. Entre los atrasos del condominio que tuve que cubrir, las cuotas del coche que dejó de pagar y cayeron a mi nombre como fiadora, las compras con la tarjeta que nunca fueron reembolsadas, la suma alcanzaba casi los $50.000. $50.000 reales que una bibliotecaria jubilada había ahorrado a lo largo de décadas de trabajo. Comiendo comida casera para ahorrar, nunca viajando al extranjero como soñaba, usando ropa hasta que estuviera completamente desgastada. Todo para asegurar una vejez tranquila. Una vejez que ahora estaba comprometida. Me senté al borde de la cama y tomé el marco de fotos con la imagen de Antonio. ¿Qué harías, viejo mío? Le pregunté a la imagen sonriente de mi difunto marido. Siempre fue más firme que yo, estableciendo límites claros con Mauricio desde temprano. Quizás si él estuviera vivo, nuestro hijo no se habría convertido en este adulto egocéntrico. Mi celular sonó de nuevo. Era Patricia, mi nuera, algo inusual. Rara vez me llamaba, prefiriendo que Mauricio mediara nuestra relación. ¿Doña Zenaida? Su voz sonaba artificial, demasiado dulce. ¿Todo bien con usted? Todo bien, Patricia. ¿Y tú? Ah, estamos bien. Gracias por preguntar. Una pausa estudiada. Sabes, estoy llamando porque Mauricio comentó que hubo un malentendido sobre la cena de ayer. No hubo malentendido, respondí seca. Tu marido usó mi tarjeta sin autorización para pagar una cena carísima. Otra pausa. Más larga esta vez. Cuando Patricia volvió a hablar, su tono dulce había desaparecido. Mira, doña Zenaida, seamos sinceras la una con la otra. Usted sabe que criamos a Miguel con mucho esfuerzo. Le damos todo lo bueno y lo mejor. No es justo que usted haga todo este drama por una cena. Todo lo bueno y lo mejor. No pude contener una risa amarga. Miguel vino aquí ayer con el mismo uniforme de la escuela que usó toda la semana. Sus tenis están rotos. Él me dijo que muchas veces ni siquiera desayuna porque ustedes lo dejan en la escuela muy temprano. ¿Está usted llamándonos malos padres? La indignación en su voz era palpable. Estoy constatando hechos, Patricia. He observado esto durante meses, pero preferí ignorarlo para mantener la paz. Mire, ella abandonó cualquier pretensión de educación.
Hacemos lo mejor que podemos. Si Mauricio a veces pide ayuda financiera a su madre, ¿cuál es el problema? ¿Es el papel de una madre ayudar a sus hijos, o preferiría que él le pidiera a extraños? Cerré los ojos sintiendo un dolor de cabeza comenzar a formarse. Patricia, no es ayuda cuando se convierte en una obligación, no es ayuda cuando compromete mi propia supervivencia, es explotación. ¿Explotación? Prácticamente gritó. ¿Tiene idea de cuánto se preocupa Mauricio por usted? ¿De cuánto trabaja para dar una buena vida a todos nosotros, incluso a usted? ¿Y así es como agradece? Fue como si un velo se hubiera levantado de mis ojos. Todas las justificaciones, todas las manipulaciones emocionales, todas las distorsiones de la realidad. De repente vi con claridad lo que estaba sucediendo. No era una madre siendo ayudada por un hijo cariñoso. Era una anciana siendo sistemáticamente explotada por adultos que deberían saber mejor. Patricia, dije con calma, no tengo nada más que discutir con usted. Por favor, dígale a Mauricio que estaré indisponible los próximos días. Necesito tiempo para mí, tiempo para usted. ¿Y quién cuidará a Miguel cuando necesitemos salir? Tenemos un evento importante el sábado. Respiré hondo controlando la ira que comenzaba a crecer. Ustedes son los padres. Ustedes cuidan o contratan a una niñera. Mi tarifa se está volviendo muy alta para ustedes. Colgué el teléfono antes de que pudiera replicar. Inmediatamente sonó de nuevo, pero dejé que fuera al buzón de voz. Luego llegaron los mensajes de Mauricio, de Patricia, incluso de su madre, doña Solange, con quien apenas tenía contacto, todos con el mismo tono. ¿Cómo podía ser tan egoísta después de todo lo que hicieron por mí? ¿Quién me creía para negar ayuda a mi propia familia? Fue en ese momento, mientras las notificaciones no dejaban de llegar, que tuve la certeza absoluta de que estaba haciendo lo correcto. La reacción desproporcionada solo confirmaba cuánto dependían de mi sumisión, de mi disponibilidad constante, de mis recursos financieros. Terminé de empacar, separé mis documentos importantes, incluidas las escrituras del apartamento y los extractos bancarios de los últimos meses que comprobaban los gastos no autorizados. Llamé a un taxi y salí, dejando el celular en casa. Necesitaba silencio para organizar mis pensamientos. Me dirigí al banco donde solicité una consulta detallada de mi situación financiera. El gerente, un hombre joven y atento, revisó mis extractos con preocupación. Doña Zenaide, ¿son estos gastos recurrentes en restaurantes y tiendas de lujo los que usted hace? Negué con la cabeza. Mi hijo tiene acceso a mi tarjeta, o mejor dicho, tenía. Cambié la contraseña ayer. El gerente asintió comprensivo. Sabe, vemos mucho de esto aquí. Hijos adultos que usan los recursos financieros de padres ancianos sin control. Hizo bien en poner un límite. Salí del banco con una sensación de validación. No estaba exagerando. No estaba siendo paranoica. La explotación financiera de ancianos era tan común que incluso un gerente de banco la reconocía instantáneamente. Pasé por la panadería Aroma y Sabor, mi refugio diario, donde doña Cecilia ya estaba preparando mi café con leche habitual. ¿Dona Zenaide está bien?, preguntó al notar mi expresión preocupada. Parece abatida. Estoy pasando por algunos problemas familiares, Cecilia, pero estaré bien. Intenté sonreír, pero no logré ser muy convincente. Es Mauricio de nuevo, ¿verdad? Ella conocía a mi hijo desde pequeño. Ese niño siempre tuvo a la señora en la palma de su mano. Asentí sintiendo lágrimas formarse en las esquinas de mis ojos. Cecilia se acercó y cubrió mi mano con la suya. Un gesto simple de solidaridad que significó el mundo para mí en ese momento. ¿Sabes?, continuó. Mi madre pasó por algo parecido con mi hermano. Pasó tiempo, pero finalmente puso un límite. Fue difícil al principio, muchas peleas, muchas acusaciones, pero luego él maduró, entendió que estaba equivocado. Hoy tengo una relación mucho mejor. Esas palabras me dieron esperanza. Tal vez eventualmente Mauricio también entendiera. Tal vez nuestra relación pudiera reconstruirse sobre bases más saludables. Pero primero necesitaría aprender una lección difícil. Salí de la panadería con el corazón un poco más ligero y me dirigí a la casa de Jurema.
En el camino pasé por el Centro Cultural Banco do Brasil, donde solía ir los domingos a disfrutar de las exposiciones gratuitas. Un recordatorio de que tenía una vida, además de ser madre y abuela, una vida que había descuidado por demasiado tiempo. Al llegar a la casa de Jurema en Niterói, fui recibida con un abrazo fuerte. Finalmente tomaste una decisión, dijo mientras me ayudaba con la maleta. Ya era hora. Nos sentamos en la terraza con vista a la bahía de Guanabara y por primera vez en mucho tiempo, me permití abrirme. No eran lágrimas de tristeza sino de liberación, como si un gran peso hubiera sido quitado de mis hombros. ¿Sabes qué más me duele, Jurema? Desahogué entre sollozos. Es pensar en cuánto tiempo permití esto. Cuánto tiempo cerré los ojos ante lo obvio, cuánto tiempo perdí tratando de comprar el amor de mi propio hijo. Jurema sostuvo mis manos arrugadas entre las suyas. Nunca es tarde para empezar de nuevo, Zenaide. Nunca. Y lo estás haciendo no solo por ti, sino también por Miguel. Ese niño merece ver a su abuela fuerte, independiente, respetada. Asentí secándome las lágrimas. Tenía razón. Esto no era solo sobre mí, sobre mi dinero, sobre mi dignidad. También era sobre el ejemplo que quería dar a mi nieto. ¿Qué tipo de hombre se convertiría si crecía viendo a su abuela ser constantemente explotada y menospreciada? ¿Qué lecciones aprendería sobre cómo tratar a las mujeres en su vida, especialmente a las mayores? En esa tarde, mientras el sol se ponía sobre la bahía de Guanabara, hice una promesa silenciosa a mí misma. Esto se acabaría. La explotación financiera, el abuso emocional, la manipulación constante. No importa cuánto tiempo tomara, no importa cuán doloroso fuera el proceso, recuperaría mi dignidad, mi independencia financiera y sobre todo, mi valor como ser humano. Y si en el proceso lograba salvar a mi nieto de crecer en un ambiente donde el respeto y la explotación eran normalizados, tanto mejor. Algunas batallas valen la pena ser luchadas. Incluso cuando los oponentes son aquellos que más amamos. Pasé 3 días en la casa de Jurema, pensando en cada paso que daría a continuación. No atendía las llamadas de Mauricio, que se volvían cada vez más frecuentes e insistentes. Los mensajes comenzaron amenazantes, luego pasaron a ser suplicantes y, por último, manipuladores. Madre, Miguel está preguntando por ti. Él cree que ya no lo amas. Eso me rompió el corazón, pero Jurema me recordó. Él está usando a su nieto para manipularte. No caigas en eso. En la mañana del 4.º día, tomé mi decisión. No sería impulsiva ni movida por la ira. Sería calculada, basada en evidencias, pensando en el bienestar de Miguel por encima de todo. Sentada en el pequeño escritorio de la habitación de huéspedes con una taza de té de manzanilla al lado, abrí mi cuaderno y comencé a trazar mi plan. Todo comienza con pruebas. Escribí en la parte superior de la página. Si quería tener alguna oportunidad de protegerme a mí y a mi nieto, necesitaría evidencias sólidas. Jurema entró en la habitación con más té. ¿Y entonces decidiste qué vas a hacer? Miré a mi amiga de décadas, aquella que me vio pasar por tantos momentos difíciles y que siempre estuvo a mi lado. Sí, decidí. Voy a luchar por mí y por Miguel. Sus ojos brillaron con aprobación. ¿Y qué necesitas de un abogado para empezar? ¿Conoces a alguno? Jurema sonrió. Conozco al doctor Roberto, hijo de Lourdes. ¿Te acuerdas de ella? Él se especializó en derecho de familia. Voy a llamarlo ahora mismo. Mientras Jurema salía para hacer la llamada, volví a mi plan. Hice una lista de todas las pruebas que necesitaría recolectar, extractos bancarios mostrando los gastos no autorizados, fotos del estado precario de la ropa y pertenencias de Miguel, testimonios de profesores sobre su alimentación inadecuada, testigos que presenciaron el comportamiento negligente de Mauricio y Patricia. Pero había un problema obvio. ¿Cómo conseguir esas pruebas sin acceso a mi nieto? ¿Cómo fotografiar sus condiciones de vida sin poder entrar en su apartamento? Fue entonces cuando tuve una idea. Saqué mi celular y llamé a Mauricio. Contestó al primer timbre. Mamá, Dios mío, por fin. ¿Dónde estás? Estamos muy preocupados. La falsa preocupación en su voz me dio náuseas, pero mantuve la calma. Estoy en casa de una amiga, Mauricio. Necesitaba un tiempo para pensar.
¿Pensar? ¿Sobre qué? Simplemente desapareciste sin avisar a nadie. Te avisé que estaría indisponible por unos días. Y ahora estoy llamando para decirte que regreso a casa mañana. Hubo una pausa y prácticamente pude escuchar los engranajes girando en su cabeza. Eso es genial, mamá. Miguel te extraña mucho. Por cierto, necesitamos tu ayuda este fin de semana. Tenemos un evento importante y no, Mauricio. Lo interrumpí firmemente. No voy a cuidar de Miguel. No ahora. Necesito tiempo para reorganizar mi vida. Pero me gustaría que vinieran a cenar a mi casa mañana por la noche. Los tres. Tengo algo importante que discutir con ustedes. Otra pausa más larga. ¿Discutir qué exactamente? Mañana hablamos a las 7, ¿te parece? Aceptó, obviamente curioso y tal vez un poco aprensivo. Cuando colgué, Jurema volvió con una sonrisa victoriosa. El doctor Roberto te atenderá hoy mismo a las 2 de la tarde. Dijo que los casos de explotación financiera contra ancianos son prioridad para él. Abracé a mi amiga con gratitud. Jurema, no sé qué haría sin ti. Haría exactamente lo mismo, respondió con confianza. Solo tardaría un poquito más. Esa tarde el doctor Roberto escuchó mi historia con atención profesional y empatía genuina. Era un hombre de mediana edad, con ojos amables detrás de unas gafas de montura delgada. Doña Zenaide, lamentablemente su caso no es raro. La explotación financiera de los ancianos por parte de familiares cercanos es una de las formas más comunes y menos denunciadas de abuso, pero usted está dando un paso importante al buscar ayuda. Él hizo anotaciones detalladas sobre los préstamos nunca pagados, el uso de mi tarjeta de crédito, las cuentas que cayeron a mi nombre como fiadora. También anotó mis observaciones sobre la negligencia con Miguel, la alimentación irregular, la ropa inadecuada, la falta de material escolar. ¿Tiene algún audio, vídeo o mensajes que comprueben estos abusos? Moví la cabeza negativamente. No pensé en registrar antes. No hay problema. Vamos a trabajar con lo que tenemos y a recopilar más evidencias a partir de ahora. Él ajustó sus gafas. Usted mencionó que invitó a su hijo y a la familia a cenar mañana. Eso es perfecto. Le daré un grabador discreto. La legislación permite grabaciones cuando la propia persona es parte de la conversación. Salí de la oficina del doctor Roberto con un pequeño grabador del tamaño de una memoria USB, instrucciones detalladas sobre cómo proceder y, lo más importante, la sensación de que no estaba sola en esta lucha. De vuelta a la casa de Jurema, pasé el resto del día planeando la cena del día siguiente. No sería un enfrentamiento explosivo como parte de mí deseaba. Sería una conversación civilizada, donde establecería claramente mis nuevos límites. El grabador serviría solo como garantía para registrar sus reacciones. ¿Estás segura de que quieres hacer esto sola? Preguntó Jurema mientras me ayudaba a preparar la maleta. ¿Puedo ir contigo? O al menos quedarme en espera por teléfono. Sonreí a mi amiga. Necesito enfrentar esto sola, Yu, pero gracias. Ya has hecho más que suficiente al darme refugio estos días. A la mañana siguiente volví a mi apartamento en Botafogo. Entrar en casa después de esos días de reflexión fue como ver el espacio con nuevos ojos. Era un lugar acogedor con recuerdos de toda una vida, pero también con señales sutiles de la explotación que sufrí. El desgaste excesivo de los muebles, porque nunca sobraba dinero para reemplazarlos, las cuentas apiladas en la mesa de la cocina, muchas a nombre de mi hijo. Pasé el día ordenando la casa y preparando una cena simple, pero sabrosa. No era una celebración, pero tampoco sería un tribunal. Era solo una oportunidad para ser honestos unos con otros. Quizás por primera vez en años. A las 7 en punto sonó el timbre. Respiré hondo. Activé el grabador escondido en el bolsillo de mi delantal y abrí la puerta. Miguel fue el primero en entrar, corriendo para abrazarme con toda la fuerza que sus pequeños brazos permitían. Abuela, te he extrañado tanto. Abracé a mi nieto con lágrimas en los ojos. Yo también, mi amor. Todos los días. Mauricio y Patricia entraron a continuación, ambos con expresiones cuidadosamente neutras. Patricia traía una botella de vino, un gesto inusual de su parte.
Hola, mamá. Mauricio se acercó para darme un beso en la mejilla. ¿Estás bien? Nos preocupamos. Estoy genial, hijo. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo, de hecho. Patricia me entregó la botella de vino con una sonrisa forzada. Trajimos tu favorito. Agradecí sabiendo que probablemente no tenía idea de cuál era mi vino preferido. Entramos todos al comedor, donde la mesa ya estaba puesta. Durante la cena mantuve la conversación ligera, principalmente por Miguel. Pregunté sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre la serie que estaba viendo actualmente. Él habló sin parar, feliz por la atención, mientras Mauricio y Patricia comían en silencio, intercambiando miradas como si intentaran descifrar mi comportamiento inusualmente sereno. Después del postre, un flan de leche que era el favorito de Miguel, sugerí que fuera a ver televisión en la sala mientras los adultos conversaban. Pero quiero quedarme con la abuela. Protestó. Será rápido, mi amor. Prometí. Luego, si tus padres dejan, podemos jugar ese juego de cartas que te gusta. Cuando Miguel salió, el aire en el comedor se volvió inmediatamente más pesado. Serví café para los tres y me senté, preparándome para la conversación más difícil de mi vida. Entonces comenzó Mauricio, incapaz de esperar más. ¿Qué está pasando, mamá? ¿Esta desaparición? ¿Esta cena? ¿Este ambiente misterioso? Tomé un sorbo de café, sintiendo el líquido caliente darme valor. Necesitamos hablar sobre nuestra relación, Mauricio, sobre cómo se ha vuelto tóxica e insostenible. Patricia soltó un sonido de desdén. Ahí viene el drama. No es drama, Patricia, respondí con calma. Es una constatación. En los últimos años, desde que falleció tu padre, miré a Mauricio. Me han tratado no como un miembro de la familia que merece respeto, sino como un banco y una niñera disponible las 24 horas. Eso no es justo, mamá. Protestó Mauricio. Hemos pasado por dificultades financieras temporales. Solo eso. ¿Y qué hay de cuidar a Miguel? Pensé que te gustaba pasar tiempo con tu nieto. Amo pasar tiempo con Miguel. Lo que no amo es ser tratada como la única opción cuando quieren salir a cenar o ir a eventos o simplemente no quieren lidiar con las responsabilidades parentales que son suyas, no mías. Patricia cruzó los brazos. ¿Estás diciendo que no quieres ver más a tu nieto? No pongas palabras en mi boca. Estoy diciendo que quiero ver a mi nieto en circunstancias saludables. No como una obligación impuesta, sin considerar mis propios planes y necesidades. Mauricio golpeó suavemente la mesa. ¿Qué necesidades, mamá? Estás jubilada. Tu tiempo es libre. Esa frase me golpeó como una bofetada. Era exactamente el problema. No me veían como una persona con deseos, sueños y derechos propios. Solo era una jubilada con tiempo libre para satisfacer sus necesidades. Tengo 68 años, Mauricio. No 98. Aún tengo vida, amigos, intereses. Y aunque no los tuviera, aún tendría el derecho de decir que no sin ser tratada como egoísta o mala. Hubo un momento de silencio tenso. Mauricio miró a Patricia como si buscara apoyo y ella asintió levemente. Está bien, mamá. Pedimos disculpas si te hemos sobrecargado con Miguel. Intentó una sonrisa conciliadora. Vamos a encontrar una niñera para los próximos eventos. No es solo eso, Mauricio. También necesitamos hablar sobre dinero. Su sonrisa desapareció de inmediato. ¿Dinero? ¿Qué pasa? Respire hondo. En los últimos 5 años, me has pedido prestado más de $50.000, dinero que nunca fue devuelto. Usaste mi tarjeta de crédito innumerables veces sin autorización. Me hiciste fiadora de cuentas que no pagaste, comprometiendo mi crédito y mi estabilidad financiera. Eso es un absurdo. Patricia intervino. Nunca fue tanto dinero. Tengo todos los extractos, Patricia. Todas las cuentas, todos los recibos. Me senté y sumé cada centavo. Mauricio cambió de táctica. Mamá, somos familia. La familia se ayuda. Cuando era niño, tú y papá gastaron mucho más de 50.000 conmigo y nunca lo reclamé. Mantuve la calma, aunque por dentro estaba hirviendo.
Criar a un hijo es una elección que hacemos como padres, sabiendo que no habrá retorno financiero. Pero tú eres un adulto de 42 años, Mauricio, con un empleo estable, casa propia, coche y aún así vives por encima de tus posibilidades y esperas que yo, con mi modesta pensión, cubra la diferencia. ¿Qué quieres entonces?, preguntó. Su voz ahora fría. Que te devuelva cada centavo, que firme un pagaré, que me aleje de tu vida. Quiero respeto. Quiero que reconozcas que lo que hiciste fue incorrecto. Quiero que dejes de explotarme financiera y emocionalmente. Y quiero que seas un mejor padre para Miguel. Patricia se levantó de golpe. Ahora estás cruzando límites. ¿Cómo te atreves a cuestionar nuestra capacidad como padres? Me mantuve sentada, mirándola directamente a los ojos. Miguel viene a mi casa muchas veces con hambre, Patricia, con la misma ropa de hace días, sin material escolar adecuado. Hablé con su profesora y me dijo que frecuentemente llega tarde, cansado y sin merienda. ¿Hablaste con su profesora a nuestras espaldas? Mauricio también se levantó indignado. ¿Qué tipo de madre hace eso? El tipo de madre que se preocupa por el bienestar de su nieto. El tipo de madre que se da cuenta de que su hijo está tan preocupado por las apariencias y el estatus que descuida las necesidades básicas de su propio hijo. Eso es ridículo. Mauricio resopló. Miguel tiene todo lo mejor. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué me dijo que muchas veces no hay comida en casa? ¿Por qué usa las mismas zapatillas rotas desde hace meses? ¿Por qué ustedes gastan casi $1000 en una cena, pero no compran frutas y verduras para su alimentación? El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia y Mauricio se miraron, esta vez sin saber cómo responder. Finalmente mi hijo se sentó de nuevo con los hombros visiblemente tensos. ¿Qué quieres, mamá? Dilo de una vez. Puse las manos sobre la mesa, firmes y decididas. Quiero que reconozcan el abuso financiero que cometieron contra mí. Quiero un acuerdo por escrito para la devolución del dinero, aunque sea en pequeñas cuotas a lo largo del tiempo. Quiero respeto por mis límites cuando digo que no. Y quiero que mejoren como padres o me veré obligada a tomar medidas más drásticas. ¿Medidas más drásticas? ¿Qué significa eso? La voz de Patricia tenía un tono de alarma. Significa que si no veo cambios significativos en la forma en que tratan a Miguel, presentaré una solicitud de custodia en la justicia. Mauricio palideció. No harías eso. Sí lo haría por amor a él y a ustedes. A veces el amor más verdadero es el que impone límites, que confronta, que exige cambio. Patricia volvió a sentarse, ahora visiblemente afectada. ¿De verdad crees que conseguirías la custodia? Somos sus padres. Tenemos derechos. Los derechos vienen con responsabilidades. Respondí manteniendo la voz calma. Y tengo suficientes evidencias para mostrar a cualquier juez que ustedes no están cumpliendo adecuadamente con esas responsabilidades. Mauricio se pasó las manos por la cara, pareciendo de repente envejecido. Nunca pensé que mi propia madre me amenazaría con separarme de mi hijo. Y yo nunca pensé que mi propio hijo me explotaría financieramente y descuidaría a mi nieto. La vida está llena de sorpresas desagradables, ¿no es así? Un pesado silencio cayó sobre la mesa. Miguel apareció en la puerta del comedor, mirando con preocupación a los adultos con expresiones tensas. ¿Ya terminaron de hablar?, preguntó con voz pequeña. ¿Puedo jugar a las cartas con la abuela ahora? Mauricio se volvió hacia su hijo forzando una sonrisa. No hoy, campeón, ya es tarde. Vamos a casa. Pero la abuela prometió. Miguel comenzó a protestar. Miguel, intervine suavemente. Podemos jugar la próxima vez que vengas, lo prometo. Asintió decepcionado y fue a buscar su mochila. Cuando volvió me abrazó con fuerza. No desaparezcas de nuevo. Está bien, abuela. Sentí lágrimas en los ojos, pero no dejé que cayeran. No voy a desaparecer, mi amor, nunca. Después de que se fueron, me senté en el sillón de la sala, emocionalmente exhausta. Había dicho todo lo que necesitaba ser dicho. Fui clara, firme y sobre todo, verdadera. El grabador en mi bolsillo había registrado cada palabra, cada reacción, cada admisión velada de negligencia.
No sabía cómo reaccionarían Mauricio y Patricia en los días siguientes, si intentarían cambiar, si se alejarían aún más o si atacarían. Pero sabía que independientemente de su reacción, había tomado la decisión correcta por mí, por Miguel y hasta por ellos, que necesitaban desesperadamente despertarse. Esa noche dormí con una tranquilidad que no sentía desde hacía años. La batalla no estaba ganada, lejos de eso, pero el primer y más difícil paso había sido dado. Finalmente había encontrado mi voz y el valor para usarla. A la mañana siguiente fui al doctor Roberto y le entregué el grabador. Escuchó atentamente toda la conversación y asintió con aprobación. Usted fue ejemplar, señora Zenaide. Calmante, clara, asertiva. Esto será muy útil si necesitamos avanzar con acciones legales. Espero que no sea necesario, confesé. Espero que esta conversación haya sido un aviso, que reflexionen y cambien. Vamos a esperar por eso. Él estuvo de acuerdo. Pero mientras tanto seguiremos recolectando evidencias, solo para asegurarnos. Salí de la oficina del abogado y caminé hacia la Plaza Nuestra Señora de la Paz, donde solía llevar a Miguel los fines de semana. Me senté en un banco observando a los niños jugar, y pensé en cómo mi vida había cambiado en solo una semana. De una anciana explotada y silenciada, me había transformado en una mujer que luchaba por sus derechos y por los derechos de su nieto. La decisión había sido tomada y no había vuelta atrás. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en control. Y esa sensación valía más que todo el dinero del mundo. Pasó una semana desde nuestra conversación en la mesa del comedor. Días de un silencio ensordecedor. Mauricio no llamó, no apareció, no envió mensajes. Patricia también mantuvo distancia. Era como si me hubiera vuelto invisible para ellos después de finalmente haberme vuelto visible para mí misma. La única noticia que recibí vino a través de la profesora de Miguel, Tania, con quien mantuve contacto desde que decidí tomar una acción. Me informó que mi nieto seguía yendo a la escuela sin merienda, muchas veces con sueño, y que en una ocasión llegó con el mismo uniforme del día anterior, visiblemente sucio. Señora Zenaide, como profesora, tengo la obligación de reportar casos de negligencia, me dijo por teléfono con voz preocupada. Pero quería hablar con usted primero, ya que demuestra tanto interés por el bienestar de Miguel. Agradecí su consideración y expliqué que ya estaba tomando medidas legales. Tania se ofreció a documentar sus observaciones, lo que acepté de inmediato. Cada evidencia sería importante. En el 10º día, después del enfrentamiento, recibí una llamada inesperada. Era Solange, la madre de Patricia, con quien rara vez hablaba. Zenaide es Solange. Su voz sonaba nerviosa, diferente de su tono habitual. Necesito hablar contigo en privado. Quedamos en encontrarnos en la panadería Aroma y Sabor, un territorio neutral. Cuando llegué, Solange ya estaba allí, removiendo nerviosamente una cuchara en su taza de café. Siempre la consideré una mujer fría y calculadora, muy parecida a su hija. Pero ese día parecía genuinamente perturbada. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba. Lo que voy a contarte no es fácil y tal vez no me creas. Intenta, respondí simplemente. Solange respiró hondo. Patricia y Mauricio están planeando sacar a Miguel del país. Sentí el aire escapar de mis pulmones como si me hubieran dado un puñetazo. ¿Qué? ¿Cómo así? Después de su amenaza de buscar la custodia del niño, entraron en pánico. Mauricio tiene un amigo en Portugal que ofreció trabajo y alojamiento por unos meses. Hasta dudó, hasta que las cosas se calmen aquí. Eso es un secuestro, exclamé más alto de lo que pretendía, haciendo que algunos clientes miraran en nuestra dirección. Bajé la voz. No pueden simplemente llevarse a un niño fuera del país sin autorización judicial, especialmente sabiendo que hay un proceso de custodia en curso. No les importa, Zenaide. Están desesperados y asustados. Solange parecía genuinamente preocupada. Patricia siempre ha sido obstinada e impulsiva. Cuando se siente acorralada, hace locuras. ¿Por qué me cuentas esto? Pensé que siempre estaban del mismo lado. Solange bajó la mirada hacia el café. Ahora frío. También soy abuela. Amo a Miguel tanto como tú y sé que sacarlo del país, lejos de la escuela, de los amigos, de la familia, no es lo mejor para él.
Hizo una pausa. Además, lo que están planeando hacer es un crimen. No quiero ser cómplice de esto. Pedí más detalles y Solange me contó todo. El viaje estaba programado para dentro de 2 días. Ya habían comprado los pasajes usando puntos de millaje para no dejar rastros en tarjetas de crédito. El plan era salir de madrugada cuando pensaban que yo estaría durmiendo y no notaría la desaparición de Miguel hasta que fuera demasiado tarde. ¿Estás absolutamente segura de esto? ¿No es alguna historia que inventaron para ponerte a prueba? Solange movió la cabeza. Vi los pasajes Zenaide y los escuché discutir sobre qué documentos llevar y qué dejar atrás. Es real. Agradecí la información y salí de la panadería con la mente a 1000 por hora. Necesitaba actuar rápido pero con cautela. Si confrontaba a Mauricio y Patricia directamente podrían anticipar la fuga. Si involucraba a la policía de inmediato, sin pruebas concretas más allá del testimonio de Solange, podría no ser tomada en serio. Llamé al doctor Roberto tan pronto como llegué a casa, relatando todo lo que Solange me había contado. Señora Zenaide, esto es muy serio, dijo después de escuchar atentamente. Voy a solicitar una medida cautelar de urgencia para impedir que salgan del país con el niño, pero necesitamos más que el testimonio de la suegra de su hijo. ¿Y cómo conseguimos eso? Usted dijo que el viaje está programado para dentro de 2 días, ¿correcto? Necesitamos atraparlos en el acto con las maletas listas, pasajes en mano. Ahí tendremos pruebas concretas de la intención de fuga. Estuve de acuerdo con el plan, a pesar de los riesgos. Si algo salía mal, podría perder a Miguel para siempre. Pero si no hacía nada, el resultado sería el mismo. El doctor Roberto actuó con una rapidez impresionante. Esa misma tarde consiguió una orden judicial preliminar que impedía que Miguel saliera del país sin la autorización expresa de ambos padres y de la abuela materna. También solicité que un oficial de justicia estuviera presente esa noche, acompañado de una trabajadora social para documentar todo. En las 48 horas siguientes, viví en un estado de ansiedad constante. No podía comer bien, dormir bien, pensar bien. Todo lo que pasaba por mi cabeza era el riesgo de perder a mi nieto para siempre. La única cosa que me calmaba era saber que tenía la ley de mi lado esta vez. El día marcado para la supuesta fuga, el doctor Roberto me llamó temprano. ¿Está todo preparado, doña Zenaide? La oficial de justicia, doctora Marcia, y la trabajadora social, Gabriela, estarán en el apartamento de su hijo a las 4 de la mañana, acompañadas de 2 policías. ¿Desea estar presente? No dudé. Sí, necesito estar allí por Miguel. Entiendo. En ese caso, la recogeré a las 3:30. Vístase con discreción y prepárese emocionalmente. Puede que no sea una situación fácil. A las 3:30 en punto, el coche del doctor Roberto se estacionó frente a mi edificio. Bajé usando ropa oscura y cómoda, como él había sugerido. En el coche, además del abogado, estaban la oficial de justicia y la trabajadora social, que se presentaron con profesionalismo y amabilidad. Doña Zenaide, dijo Gabriela, la trabajadora social. Sé que debe estar muy nerviosa, pero necesito que entienda algo importante. Nuestro enfoque principal es el bienestar de Miguel. Si realmente sorprendemos a sus padres intentando sacarlo ilegalmente del país, esto tendrá serias consecuencias para su custodia. Estoy al tanto, respondí con voz firme. Solo quiero lo mejor para mi nieto. Llegamos al condominio Vale das Palmeiras poco antes de las 4. Los policías ya nos esperaban discretamente en el estacionamiento. Uno de ellos, que se presentó como Teniente Ribeiro, explicó el procedimiento. Vamos a subir todos juntos, pero en silencio. La oficial de justicia tocará el timbre y presentará la orden judicial. Si hay alguna resistencia, intervendremos. La prioridad es garantizar la seguridad del niño. Subimos hasta el 7º piso, donde estaba el apartamento de Mauricio. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Cuando llegamos a la puerta 702, la doctora Marcia hizo señas para que todos estuviéramos listos y tocó el timbre. Segundos que parecieron horas pasaron. Finalmente escuchamos pasos acercándose. La puerta se abrió y Mauricio apareció, ya vestido con jeans y camiseta. A pesar de la hora, su rostro se palideció instantáneamente al ver al grupo frente a él.
¿Mauricio Pacheco? Preguntó la oficial de justicia. Sí, titubeó. Soy la doctora Marcia Nogueira, oficial de justicia. Tengo una orden judicial que impide la salida del menor Miguel Pacheco del país y autoriza una verificación de las condiciones del niño en este momento. Extendió el documento. Le pido que nos permita entrar. Mauricio miró el papel, luego a mí, con una expresión de puro odio que nunca olvidaré. No tenías ese derecho, susurró. Tenía todo el derecho. Respondí con calma. Soy su abuela. A regañadientes, Mauricio abrió el paso para que entráramos. El apartamento estaba en un estado de evidente desorden. 2 grandes maletas estaban en medio de la sala, abiertas, parcialmente llenas de ropa. Documentos estaban esparcidos sobre la mesa del comedor, incluidos pasaportes. En la encimera de la cocina, 3 boletos de avión impresos a Lisboa, con salida a las 6 de la mañana. Patricia apareció del pasillo cargando más ropa. Al ver al grupo de extraños en su sala, preguntó ¿qué está pasando aquí? La asistente social tomó la delantera. Señora Patricia, soy Gabriela Santos, asistente social del juzgado de menores. Estamos aquí por orden judicial para verificar las condiciones del menor Miguel y evitar su salida no autorizada del país. Eso es un absurdo, explotó Patricia. Solo estamos viajando de vacaciones. No es un crimen llevar a tu propio hijo a conocer otro país. Sin autorización judicial y con un proceso de custodia en curso. Sí, es un crimen, respondió el doctor Roberto serenamente. Se llama sustracción internacional de menores. Y por lo que estamos viendo aquí, señaló los boletos de ida sobre la mesa, no parece ser solo un viaje de vacaciones. Uno de los policías se acercó a las maletas y con guantes comenzó a examinar el contenido. Aquí tenemos ropa para varios meses, documentos escolares originales del menor, vacunas. Esto claramente no es un viaje corto. Mientras la situación se desarrollaba en la sala, se escuchó un pequeño ruido proveniente del pasillo. Miguel estaba parado en la puerta de su habitación, aún en pijama, frotándose los ojos, claramente confundido con todo ese alboroto. Abuela, llamó su voz pequeña cortando el caos. ¿Qué haces aquí tan temprano? Hice un gesto para acercarme a él, pero la asistente social me detuvo amablemente con un gesto. Déjame hablar con él primero, por favor. Gabriela se acercó a Miguel, agachándose para estar a su altura. Hola, Miguel, mi nombre es Gabriela. ¿Puedo hablar un poquito contigo? Él asintió tímidamente, mirando a sus padres en busca de orientación. Mauricio y Patricia permanecieron estáticos, como animales acorralados. Gabriela llevó a Miguel a su habitación, cerrando parcialmente la puerta. Mientras tanto, la oficial de justicia continuó el proceso formal, fotografiando las evidencias del intento de fuga y recolectando testimonios. Esto no va a quedar así, amenazó Patricia, mirándome directamente. Ustedes destruyeron nuestra familia. No, Patricia, respondí con calma. Ustedes hicieron eso cuando decidieron huir con Miguel como criminales, en lugar de enfrentar sus responsabilidades como padres. A Mauricio, que hasta entonces estaba en estado de shock, se acercó a mí. Sus ojos estaban vidriosos, una visión rara. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué hiciste esto con nosotros? La pregunta me tomó por sorpresa. Esperaba ira, indignación, incluso amenazas. Pero esa pregunta casi infantil, ¿por qué? Me desarmó momentáneamente. Porque amo a Miguel, respondí simplemente. Y porque también te amo, Mauricio, a pesar de todo. Amor suficiente para evitar que cometas un error que destruiría 3 vidas, la suya, la tuya y la mía. Antes de que pudiera responder, la asistente social salió de la habitación de Miguel, con su rostro profesional, pero con una leve línea de preocupación entre las cejas. Hizo un gesto para que habláramos en privado. Doña Zenaide, hablé con Miguel. No sabía de la viaje, pensaba que solo estaban organizando el armario. Además, me mostró su propio cuerpo. Tiene moretones en los brazos y la espalda. Sentí que mi sangre se helaba. ¿Moretones? Él dijo cómo lo logró. Dijo que se cayó jugando al fútbol. Pero cuando le pregunté más detalles, se puso nervioso y cambió la versión varias veces.
Es un comportamiento típico de los niños que son instruidos a mentir sobre lesiones. El doctor Roberto, que escuchó la conversación, intervino. Esto cambia todo. Necesitamos solicitar un examen forense de inmediato. Lo que siguió fue un borrón de procedimientos, formularios, declaraciones formales. Miguel fue llevado a un hospital cercano, donde un médico forense examinó sus heridas y confirmó que eran incompatibles con caídas accidentales. Algunas tenían más de una semana, otras eran recientes. En algún momento durante esa larga madrugada, se tomó una decisión judicial de emergencia. La custodia provisional de Miguel fue transferida a mí, mientras que Mauricio y Patricia serían investigados por negligencia, maltrato y tentativa de sustracción de incapaz. Cuando finalmente salimos del hospital, ya era casi mediodía. Miguel estaba exhausto, confundido y asustado, pero sostenía mi mano con fuerza, como si temiera que yo también desapareciera de su vida. «Abuela», preguntó mientras entrábamos al taxi rumbo a mi apartamento. «¿Voy a vivir contigo ahora?» «Sí, mi amor. Por ahora estarás conmigo y con papá y mamá». Elegí mis palabras con cuidado. Ellos necesitan resolver algunas cosas. Los adultos a veces cometen errores y necesitan tiempo para corregirlos. Estaban enojados conmigo por los moretones. Sentí que mi corazón se apretaba. «No, Miguel, nada de esto es culpa tuya. Absolutamente nada». Llegamos a mi apartamento y ayudé a Miguel a instalarse en la habitación de huéspedes, que poco a poco se transformaría en su habitación. Mientras él se duchaba, recibí una llamada del doctor Roberto. «Doña Zenaide. Tengo actualizaciones. Su hijo y la esposa fueron liberados tras prestar declaración, pero tienen prohibido acercarse a ustedes, sin autorización judicial y supervisión. La audiencia de custodia está programada para dentro de 2 semanas. Y en cuanto a Portugal, los pasaportes de ambos y de Miguel han sido retenidos. No pueden salir del país». Agradecí y colgué sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Nunca imaginé que llegaría a este punto, ver a mi único hijo tratado como un criminal, impedido de ver a su propio hijo. Pero tampoco imaginé que él sería capaz de lastimar a Miguel físicamente. Esa revelación aún reverberaba en mí como un terremoto interior. Esa noche, mientras Miguel dormía profundamente en su nueva cama, me quedé despierta, contemplando cómo mi vida había cambiado tan drásticamente en solo 2 semanas. De una abuela explotada y descuidada, me convertí en la guardiana legal de mi nieto. De una madre sumisa que aceptaba cualquier abuso para mantener la paz familiar, me transformé en alguien que enfrentaba a su propio hijo en nombre de la justicia y la protección de un niño inocente. La desaparición que inicialmente había planeado, solo alejarme por unos días para reflexionar, se había transformado en algo mucho mayor, la desaparición de una versión de mí misma que ya no servía, que ya no era capaz de proteger ni a mí misma, ni a quienes amaba. Los días siguientes fueron de adaptación. Matriculé a Miguel en una escuela más cercana a mi apartamento. Contraté a una psicóloga infantil, recomendada por el juzgado, para ayudarlo a procesar todo lo que estaba sucediendo. Compré ropa nueva, material escolar, juguetes. Una semana después del rescate, como yo silenciosamente llamaba esa madrugada, recibí un mensaje inesperado de Patricia. «Zenaide, sé que debes odiarme y tienes razón. No espero perdón, pero quiero que sepas que estoy buscando ayuda. Tengo problemas que nunca enfrenté y terminé desquitándome con Miguel. Mauricio también está en terapia. Estamos intentando ser mejores, no por nosotros, sino por él. Un día espero que podamos reconstruir algún tipo de relación, aunque nunca volvamos a ser una familia tradicional. Cuida bien de él. Sé que lo harás». No respondí de inmediato. Necesitaba procesar esas palabras, verificar su sinceridad, entender si era solo otra manipulación o si representaba un genuino primer paso hacia la recuperación. En el 10º día, después del rescate, mientras Miguel y yo desayunábamos, me hizo una pregunta que me tomó desprevenida. «Abuela, ¿crees que las personas malas pueden volverse buenas?» Detuve la taza de café a medio camino de la boca. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?» «Porque en la escuela la profesora contó una historia sobre un hombre malo que luego se volvió bueno. Y estuve pensando si papá y mamá también pueden volverse buenos de nuevo». Puse la taza en la mesa y tomé sus manitas entre las mías. «Miguel, tus padres no son personas malas.
Son personas buenas que hicieron cosas incorrectas, que te lastimaron a ti y a mí. Y sí, que pueden aprender de esos errores y cambiar, pero eso lleva tiempo. Y lo más importante, no depende de ti. No es tu responsabilidad hacer que ellos cambien. Asintió absorbiendo esas palabras con una madurez sorprendente para sus 7 años. ¿Abuela? Sí, mi ángel. Estoy feliz de vivir contigo. Sonreí, sintiendo lágrimas formarse en las esquinas de mis ojos. Yo también estoy feliz, Miguel, más de lo que imaginas. Mientras observaba a mi nieto terminar el desayuno, me di cuenta de que nuestra desaparición, física para él, emocional para mí, no había sido un final, sino un comienzo, el comienzo de una nueva vida, de una nueva familia, construida no sobre explotación y abuso, sino sobre respeto, protección y amor genuino. Aún había un largo camino por delante, audiencias judiciales, sesiones de terapia, la reconstrucción gradual o no de la relación con Mauricio y Patricia. Pero por primera vez en muchos años miraba hacia ese futuro incierto, no con miedo, sino con determinación, porque finalmente había entendido que a mis 68 años aún tenía el derecho y el deber de luchar por mí misma y por aquellos que amaba. La desaparición planeada, que inicialmente sería solo una pequeña fuga temporal, resultó ser mi mayor liberación. Pasaron 2 semanas desde aquella madrugada que cambió todo. Miguel ya se había adaptado a la rutina en mi casa. Se despertaba temprano, desayunaba bien, iba a la nueva escuela, donde rápidamente hizo amigos, volvía emocionado para contarme sobre su día. Por la noche cenábamos juntos, jugábamos algún juego de mesa o veíamos un dibujo animado, y él se dormía temprano en su cuarto recién decorado, con estrellas fluorescentes en el techo. Un pedido especial de él que me aseguré de cumplir. La vida parecía encontrar un nuevo equilibrio, pero sabía que era solo la calma antes de la tormenta. La audiencia de custodia estaba programada para el día siguiente y mi estómago se retorcía solo de pensar en enfrentar a Mauricio y Patricia nuevamente. La noche anterior a la audiencia, después de que Miguel se durmió, recibí una llamada del doctor Roberto. Doña Zenaide, solo llamo para confirmar que pasaré por ahí a las 8 de la mañana. La audiencia está programada para las 9, pero me gustaría llegar con anticipación para repasar algunos puntos. ¿Estaré lista?, respondí tratando de controlar el temblor en mi voz. Miguel se quedará con mi amiga Jurema. Pensé que era mejor que no presenciara esto. Decisión sabia. El juez querrá hablar con él en algún momento, pero no necesariamente mañana y ciertamente no con los padres presentes. Después de colgar, me senté en el sillón de la sala con un álbum de fotos antiguo en el regazo. Pasé los dedos por las imágenes de Mauricio niño, su primer cumpleaños, el día en que aprendió a caminar, su graduación de la escuela. En cada foto su sonrisa era idéntica a la de Miguel. La misma hendidura en la mejilla izquierda, los mismos ojos que se cerraban casi por completo cuando reía con ganas. «¿Dónde fallé contigo, hijo mío?», murmuré a la foto de un Mauricio adolescente, sosteniendo orgulloso el trofeo de un campeonato de ajedrez. «¿Fue cuando tu padre murió? ¿Fue antes? ¿Fue por darte todo lo que siempre quisiste?». Las preguntas quedaron sin respuesta, resonando solo en el silencio de mi apartamento. A la mañana siguiente, llevé a Miguel a casa de Jurema muy temprano. Él ya sabía que tenía un compromiso importante y que se quedaría con la tía Jurema hasta el final del día. «Abuela, vas a volver, ¿verdad?», preguntó mientras me abrazaba en la despedida, un toque de ansiedad en su voz que me partió el corazón. A pesar de haber estado conmigo durante 2 semanas, aún temía ser abandonado. «Claro que sí, mi amor, siempre lo prometo». El doctor Roberto llegó puntualmente a las 8. En el camino al foro, me preparó para lo que vendría. La audiencia de hoy es solo el inicio de un proceso que puede ser largo. El juez escuchará a todas las partes, analizará los informes de la asistente social y del psicólogo que evaluó a Miguel y luego decidirá sobre la custodia provisional que usted ya tiene y establecerá las condiciones para visitas supervisadas, si es necesario. ¿Y si intentan negar todo, las agresiones, el intento de fuga? Tenemos pruebas concretas, señora Zenaide. El informe médico sobre los moretones, los pasajes solo de ida, los documentos originales de Miguel que estaban en las maletas. Será difícil refutar todo esto. Cuando llegamos al Foro de la Infancia y la Juventud, una construcción imponente en el centro de Río, mi corazón se aceleró. En pocos minutos estaría cara a cara con mi hijo y mi nuera,
en una situación que jamás imaginé vivir. La sala de audiencias era más pequeña de lo que esperaba, con paredes de madera oscura y una atmósfera solemne. El juez Dr. Paulo Méndez era un hombre de mediana edad, con ojos amables que contrastaban con su expresión severa. A su derecha estaba sentada la fiscal, doctora Elisa Fontes, una mujer negra de cabello corto y postura firme. Al otro lado de la sala, Mauricio y Patricia ya esperaban con su abogado, un hombre de traje caro que parecía salido de un comercial de banco. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y sentí un nudo en el pecho al notar las profundas ojeras en el rostro de mi hijo. Patricia también parecía abatida, más delgada de lo que recordaba. Por un instante casi flaqueé. Eran mi familia, después de todo. Pero entonces recordé los moretones en el cuerpecito de Miguel y el terror en sus ojos cuando hablaba de sus padres, y mi determinación se reavivó. La audiencia comenzó formalmente. El juez explicó el propósito de ese encuentro y estableció las reglas de conducta. Cada parte tendría la oportunidad de presentar sus argumentos, comenzando por la acusación. En este caso, yo, representada por el doctor Roberto, mi abogado, fue meticuloso, presentó los extractos bancarios, mostrando la explotación financiera, las grabaciones de nuestra conversación en la mesa de cena, el informe médico sobre los moretones de Miguel, los testimonios de la profesora y hasta de Solange, madre de Patricia, confirmando el intento de fuga del país. Cuando llegó mi turno de hablar, respiré hondo y miré al juez directamente, su señoría. Nunca quise llegar a este punto. Durante años soporté abusos financieros y emocionales de mi hijo y de mi nuera, porque creía que era mi deber como madre ayudarlos. Cerré los ojos a señales obvias de negligencia hacia Miguel, porque no quería admitir que mi propio hijo pudiera ser un padre ausente. Pero cuando descubrí los moretones, cuando supe que planeaban huir con él a otro país, ya no pude quedarme callada. ¿Usted está alegando que los acusados agredieron físicamente al niño?, preguntó el juez. Los moretones están documentados en el informe médico, su señoría. Miguel cambió su versión varias veces sobre cómo los obtuvo, lo que, según la psicóloga, es típico de los niños instruidos a mentir sobre abusos. Mauricio se levantó abruptamente. Esto es absurdo. Nunca tocaría a mi hijo para lastimarlo. Señor Pacheco. El juez lo advirtió severamente. Tendrá su oportunidad de hablar. Por favor, espere. Terminé mi testimonio describiendo la transformación de Miguel en las 2 semanas que estuvo bajo mi custodia. Cómo volvió a sonreír, a comer con apetito, a dormir sin pesadillas. Como sus pesadillas, cuando ocurrían, a menudo involucraban monstruos con las voces del padre y de la madre. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado de Mauricio y Patricia intentó descalificar mis alegaciones, pintándome como una anciana resentida, con un posible cuadro inicial de demencia, que estaba usando al nieto para vengarse del hijo por supuestas heridas del pasado. Su señoría, argumentó él con voz melosa. Los moretones en el cuerpo del niño son resultado de caídas durante juegos comunes en niños activos de esa edad. En cuanto al viaje a Portugal, era solo una visita a familiares, con regreso programado para 3 semanas después. Los boletos de regreso simplemente no se habían comprado aún, ¿y los documentos escolares originales de Miguel en las maletas? ¿Y la ausencia de cualquier comunicación a la escuela sobre este viaje?, cuestionó la fiscal. El abogado titubeó, pero pronto se recuperó. Mis clientes planeaban matricular al niño temporalmente en una escuela portuguesa, solo para no interrumpir sus estudios durante la estadía. Mauricio fue llamado a declarar a continuación. Mirándome con una mezcla de ira y tristeza, comenzó con una voz controlada que gradualmente se alteraba. Mi madre siempre fue controladora, siempre pensó que sabía lo que era mejor para todos. Cuando mi padre murió, ella transfirió toda esa necesidad de control a mí y luego a mi hijo. Hizo una pausa teatral. Es cierto que hemos tenido dificultades financieras recientemente. Es cierto que pedí ayuda a mi madre varias veces, pero nunca la exploté como ella alega. Siempre pretendí devolver cada centavo. ¿Y qué hay de los moretones en el cuerpo de su hijo?, preguntó el juez directamente. Mauricio palideció ligeramente. Miguel es un niño muy activo. Siempre está corriendo, saltando, cayendo. Una vez a la semana, como mínimo, aparece con un nuevo golpe. El informe médico indica hematomas en diferentes etapas de cicatrización,
en lugares como la espalda y los brazos, poco probables de resultar de caídas accidentales, observó la fiscal, consultando los documentos. Con todo respeto, doctora. ¿Usted tiene hijos?, preguntó Mauricio con un toque de insolencia. Señor Pacheco, intervino el juez. Limítese a responder las preguntas. Patricia fue la siguiente en testificar. Para mi sorpresa, su testimonio fue completamente diferente al de Mauricio. Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos confesó: «Meritísimo, ya no puedo sostener esta mentira. Miguel no se lastimó al caer». Ella dudó mirando brevemente a Mauricio, que la miraba atónito. A veces perdía el control cuando él derribaba algo, cuando hacía desorden, cuando lloraba demasiado. Nunca quise lastimarlo de verdad, solo hacerlo obedecer. Un pesado silencio cayó sobre la sala. Mauricio miraba a su esposa como si nunca la hubiera visto antes. ¿Y usted no sabía eso, señor Pacheco?, preguntó el juez. Mauricio parecía genuinamente sorprendido. Patricia siempre dijo que eran accidentes. Yo trabajaba todo el día. Rara vez estaba en casa cuando usted sabía, Mauricio. Patricia lo interrumpió ahora llorando abiertamente. Usted fingía no ver. Así como fingía no ver que estábamos destruyendo nuestras vidas con deudas, con apariencias, con mentiras. Su madre tiene razón. Somos pésimos padres. Miguel está mejor con ella. Su abogado intentó pedir un receso, claramente sorprendido por la confesión de Patricia, pero el juez lo negó. La audiencia continuó con el testimonio de la asistente social Gabriela, quien confirmó sus observaciones sobre el estado físico y emocional de Miguel. La noche del rescate, el niño mostraba claros signos de estrés postraumático, explicó. Se asustaba con movimientos bruscos, tenía dificultad para dormir, mostraba comportamientos regresivos como chuparse el dedo. En las 2 visitas que hice a la casa de la señora Zenaide en las semanas siguientes, observé una mejora significativa en su comportamiento. El psicólogo que evaluó a Miguel también testificó, corroborando las observaciones de la asistente social y añadiendo que en sesiones de terapia lúdica, el niño a menudo representaba escenas de violencia doméstica en sus dibujos y juegos con muñecos. La audiencia duró casi 5 horas. Cuando finalmente el juez anunció que se retiraría a deliberar, mis piernas temblaban de agotamiento emocional. El doctor Roberto me condujo fuera de la sala para un café rápido antes de que el juez regresara con su decisión. La confesión de Patricia lo cambió todo. Comentó mientras tomaba pequeños sorbos de un café amargo. Esto prácticamente asegura que la custodia provisional se mantendrá con usted. ¿Cree que ella dijo la verdad sobre que Mauricio sabía de los abusos? El doctor Roberto suspiró. Es común en casos como este. Uno de los padres agrede, el otro finge no ver. Llamamos a eso complicidad pasiva. Regresamos a la sala de audiencias después de 30 minutos. Mauricio y Patricia se sentaron distantes el uno del otro sin intercambiar miradas ni palabras. Su abogado parecía haber envejecido 10 años desde el inicio de la mañana. El juez regresó con un semblante grave y anunció su decisión. Ante las evidencias presentadas y la propia confesión de la acusada, mantengo la custodia provisional del menor Miguel Pacheco con su abuela materna, señora Zenaide Pacheco, por un periodo inicial de 6 meses, tras el cual la situación será reevaluada. Sentí un inmenso alivio recorrer por mi cuerpo, pero el juez aún no había terminado. Los acusados, Mauricio Pacheco y Patricia Fernández Pacheco, deberán someterse a un tratamiento psicológico obligatorio, con informes mensuales enviados a este tribunal. La acusada, habiendo confesado agresiones físicas al menor, está temporalmente impedida de cualquier contacto con el niño hasta que su terapeuta certifique un progreso significativo en el tratamiento. Mauricio bajó la cabeza, derrotado. Patricia lloraba en silencio. En cuanto al acusado Mauricio Pacheco, permito visitas quincenales, siempre supervisadas por la asistente social y realizadas en un ambiente neutral, como la sala de juegos del tribunal. Estas visitas solo comenzarán tras una evaluación psicológica que certifique que no representa un riesgo emocional para el menor. El juez golpeó el martillo cerrando la sesión. Mientras recogíamos nuestras pertenencias para salir, Mauricio se acercó a mí, ignorando las advertencias de su abogado. Mamá, dijo con voz baja. Realmente no sabía sobre los moretones. Te juro que no. Miré a los ojos de mi hijo buscando al niño que una vez acuné en mis brazos.
Tal vez no quisieras saber, Mauricio. Hay muchas formas de negligencia. Voy a demostrar que puedo cambiar. Haré la terapia. Pagaré mis deudas. Seré el padre que Miguel merece. Espero sinceramente que sí. Por ti y por él. Salí del tribunal con una extraña sensación de victoria y pérdida. Había ganado la batalla legal, asegurado la seguridad de Miguel, pero ¿a qué costo? Mi relación con mi único hijo estaba hecha trizas. Mi familia destrozada. El doctor Roberto, al percibir mi estado de ánimo, me ofreció un aventón hasta la casa de Jurema para recoger a Miguel. Doña Zenaide, sé que parece el fin del mundo ahora, pero he visto muchos casos como el suyo. A veces este tipo de choque es exactamente lo que las personas necesitan para cambiar de verdad. ¿Realmente crees que pueden cambiar? Pregunté sin poder ocultar la esperanza en mi voz. Patricia dio el primer paso al confesar. Es más de lo que la mayoría hace. ¿Y su hijo? Bueno, parece genuinamente afectado. El tiempo dirá. Al llegar a la casa de Jurema, encontré a Miguel jugando alegremente en el jardín. Al verme, corrió en mi dirección con los brazos abiertos, como si no nos viéramos desde hace meses en lugar de horas. Abuela, la tía Jurema me enseñó a plantar semillas de girasol. Vamos a tener un montón de flores en tu apartamento. Lo abracé fuerte sintiendo sus costillas ya no tan prominentes como cuando vino a vivir conmigo contra mi pecho. ¡Qué maravilla, mi amor! Pero creo que vamos a necesitar plantar esas semillas en el parque. ¿Qué te parece? Nuestro apartamento es demasiado pequeño para un montón de girasoles. Se rió. Esa risa cristalina que era música para mis oídos. Entonces tendremos que comprar una casa grande con jardín. ¿Quién sabe, tal vez un día? Respondí sonriendo. La idea de comenzar de nuevo, de construir un nuevo hogar para los dos, de repente no parecía tan absurda. En el camino de regreso a casa, Miguel hablaba sin parar sobre su día con Jurema, las semillas de girasol, el gato de la vecina que había visitado el jardín. Lo escuchaba con atención, pero parte de mi mente aún procesaba los eventos del día. Miguel, pregunté cuando llegamos a casa. ¿Te gustaría ver a tu padre de vez en cuando? ¿En un lugar agradable con juguetes y otros adultos presentes? De repente se puso serio, un contraste impactante con la animación de momentos antes. ¿Él va a gritarme? ¿Me va a llevar? No, cariño, no puede llevarte. Y si grita o hace algo que te incomode, puedes irte en ese instante. Siempre estaré cerca. Miguel consideró la propuesta por un momento, frunciendo el ceño en concentración, pareciendo mucho mayor que sus 7 años. Creo que está bien, entonces. Pero ¿y mamá? Tu madre necesita un tiempo para resolver algunas cosas. Quizás en el futuro puedan verse también. Asintió pareciendo casi aliviado. ¿Puedo ir a jugar ahora? Por supuesto que sí. Mientras observaba a Miguel correr hacia su habitación, llena de juguetes y libros que me aseguré de comprarle, no por culpa o compensación, sino por amor genuino, reflexioné sobre el extraordinario viaje que habíamos recorrido en tan poco tiempo. De una abuela explotada y un nieto descuidado, nos habíamos convertido en una nueva familia, una familia imperfecta, con heridas aún abiertas y cicatrices que llevaríamos para siempre, pero una familia basada en respeto, protección y afecto verdadero. La batalla legal había sido ganada, pero sabía que la guerra por la recuperación emocional de todos nosotros, Miguel, yo, incluso Mauricio y Patricia, apenas comenzaba. Sería un camino largo y arduo con retrocesos y dificultades, pero por primera vez en mucho tiempo, miraba hacia ese camino sin miedo, porque había aprendido la lección más importante. Nunca es tarde para decir no al abuso. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. A los 68 años, cuando muchos creen que la vida está terminando, descubrí que la mía apenas comenzaba, una vida de dignidad, coraje y sobre todo, amor auténtico por Miguel y finalmente por mí misma. Al mirar atrás, me doy cuenta de cómo mi vida cambió completamente en tan poco tiempo. ¿Quién diría que a los 68 años? Yo, Zenaide Pacheco, una bibliotecaria jubilada que siempre puso a los demás primero, encontraría fuerzas para enfrentar a mi propio hijo y reconstruir mi vida desde cero. Nunca imaginé que una simple frase dicha con arrogancia, voy a salir con ellas y usar tu tarjeta para pagar la cuenta,
y tú te quedas cuidando a mi hijo, sería el inicio de una revolución tan profunda en mi existencia. Durante años, acepté ser tratada como un banco y una niñera de conveniencia. Permití que mi hijo y mi nuera me explotaran financieramente, llegando a un punto donde comprometieron mi estabilidad en la vejez. Cerré los ojos ante las señales de negligencia hacia mi nieto Miguel, tratando de mantener una paz familiar que en realidad era solo una fachada para abusos sistemáticos. Tuve que llegar a mi límite para darme cuenta de que el amor verdadero no es sumisión ciega. El amor verdadero a veces significa establecer límites claros, decir no e incluso confrontar a aquellos que más amamos cuando están en el camino equivocado. Cuando descubrí que Mauricio y Patricia planeaban huir con Miguel a Portugal, algo despertó en mí. Una fuerza que ni siquiera sabía que poseía, un coraje adormecido por décadas de condescendencia. El descubrimiento de los moretones en el cuerpo de mi nieto fue el momento más doloroso de este viaje. Como abuela, sentí que cada marca en su piel era una acusación directa a mi complicidad silenciosa durante tanto tiempo. Pero también fue el momento que selló mi determinación. No importaba el costo emocional, financiero o familiar. Haría lo que fuera necesario para proteger a ese niño inocente. La batalla judicial fue solo una parte de la lucha. La verdadera batalla ocurría todos los días, en los pequeños momentos de reconstrucción, en las noches en que Miguel despertaba gritando por pesadillas, en los días en que preguntaba por qué sus padres ya no lo amaban, en las mañanas en que yo misma me cuestionaba si estaba haciendo lo correcto. Hubo momentos de duda, de debilidad, de ganas de rendirme y volver a la comodidad de la ignorancia. Pero cada sonrisa renovada de Miguel, cada buena nota en la escuela, cada noche de sueño tranquilo, era una confirmación de que estábamos en el camino correcto. Cuando el juez concedió la custodia definitiva, no sentí solo alivio, sino una inmensa responsabilidad. No era solo una victoria legal, era el comienzo de una nueva familia imperfecta, marcada por cicatrices, pero basada en amor genuino y respeto mutuo. Mauricio y Patricia siguieron sus caminos de recuperación, cada uno a su manera. Mi hijo, después de meses de terapia, comenzó a reconocer sus patrones destructivos y a trabajar en ellos. Patricia, tras la valiente confesión en el tribunal, inició un largo proceso de tratamiento para controlar sus impulsos agresivos. Las visitas supervisadas comenzaron tímidamente con Miguel aún temeroso, pero gradualmente evolucionaron hacia momentos más naturales de convivencia. No sé si algún día volveremos a ser una familia tradicional. Quizás esa ni siquiera sea la mejor solución. Lo que sé es que hoy Miguel está seguro, amado y protegido. Recuperé mi dignidad y aprendí que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para ser protagonista de nuestra propia historia. Aprendí que la explotación financiera de los ancianos no es solo un problema individual, sino una cuestión social que afecta a miles de personas en silencio. ¿Cuántas abuelas, cuántos abuelos están ahora mismo siendo manipulados, drenando sus ahorros, siendo tratados como recursos a ser explotados en lugar de seres humanos a ser respetados? Si mi historia puede dar valor a solo una de esas personas para buscar ayuda, para imponer límites, para valorarse, ya habrá valido la pena compartirla. También aprendí sobre la increíble resiliencia de los niños. Miguel, a pesar de todo lo que ha pasado, logró encontrar alegría nuevamente, confianza, seguridad. Sus heridas emocionales no desaparecieron como por arte de magia, pero con amor constante, terapia adecuada y un ambiente estable, él florece un poco más cada día. Sus dibujos, antes confusos, ahora explotan en colores y sonrisas. Y aprendí sobre todo acerca de mi propia fuerza. Nunca es tarde para descubrir de qué somos capaces cuando protegemos a quienes amamos. Nunca es tarde para ponernos en primer lugar, no por egoísmo, sino por necesidad de supervivencia. Nunca es tarde para decir, merezco respeto, merezco dignidad, merezco amor verdadero. Hoy a mis 70 años, miro hacia atrás y veo un camino que nunca imaginé recorrer. Del desespero a la liberación, de la sumisión a la autonomía, del silencio a la voz. Un camino que comenzó con una humillación en la mesa de la cena y terminó con una nueva definición de familia y amor. Si estás viendo este vídeo y te identificas con alguna parte de mi historia, si eres una persona mayor siendo explotada financieramente, si eres una abuela o abuelo preocupado por el bienestar de tus nietos, si estás en una relación donde no te valoran, recuerda que nunca es tarde para cambiar esta historia. Nunca es tarde para decir no, nunca es tarde para comenzar de nuevo.
Quiero aprovechar este momento para agradecer a cada uno de ustedes que han acompañado mi historia hasta aquí. Cada comentario, cada mensaje de apoyo, cada relato de personas que han pasado por situaciones similares me da fuerzas para seguir compartiendo estas experiencias difíciles, pero necesarias. Este canal nació precisamente de eso, de la necesidad de recordar que nosotros, las personas mayores, tenemos valor, tenemos derechos, tenemos voz y queremos que ustedes sigan siendo parte de este viaje con nosotros. Por eso les pido que se suscriban al canal, activen la campanita para recibir notificaciones de nuestros vídeos diarios. Cada suscripción nos ayuda a alcanzar a más personas que pueden estar necesitando escuchar exactamente lo que compartimos aquí. Y no se olviden de dejar su like. Parece un gesto simple, pero hace toda la diferencia para que nuestros vídeos sean recomendados a otras personas. Los comentarios son especialmente importantes para nosotros. Quiero saber qué piensan de esta historia. ¿Han pasado por algo parecido? ¿Cómo lo han manejado? ¿Tienen algún consejo para compartir? Cada comentario construye nuestra comunidad y muestra que nadie está solo en estas batallas. Y si pueden, me gustaría pedir una ayuda especial. Nuestro canal ha crecido y con él los costos de producción también aumentan. Para seguir trayendo historias relevantes a diario con la calidad que ustedes merecen, creamos el Valeu Demais. Nuestra forma de recibir donaciones. Cualquier cantidad ayuda. El precio de un café, de un pan de queso, lo que sea posible para ustedes. Esto nos permite dedicar más tiempo al canal, mejorar la producción y alcanzar a más personas con estas historias que pueden transformar vidas. No importa su edad, su situación financiera o su historia de vida. Merecen respeto. Merecen ser tratados con dignidad. Merecen ser amados de verdad, no usados o manipulados. Y nunca, nunca es tarde para recordar eso. Esta soy yo, Zenaide Pacheco, la abuela que un día recordó quién era. Y esta es nuestra comunidad, nuestro espacio de apoyo mutuo, de compartir experiencias de crecimiento conjunto. Gracias por ser parte de esto. Gracias por escucharme. Y recuerden, ayuden con el Valeu Demais. Suscríbanse, dejen su like y sobre todo comenten. Quiero saber mucho qué piensan y qué historias les gustaría escuchar en los próximos vídeos. Hasta la próxima historia con mucho cariño de la abuela que nunca olvidará su propio valor.